Recientemente, el Ateneo de Santander de nuevo se ha visto envuelto en la polémica debido al contenido de una de sus charlas. Dicha institución tenía prevista la celebración el pasado 15 de febrero de una charla bajo el título de La dictadura de la ideología de género, a cargo de la ponente Alicia Rubio, quien por otro lado es, y parece que no por casualidad, vicesecretaria de movilización del partido ultraderechista Vox. La ponente y sus charlas son famosas por sus ataques a los colectivos LGTBI y a las leyes de protección de los mismos, que considera de desigualdad y que considera responden a un problema inexistente. También considera que la ideología de género es un gran negocio, además de hablar de la chapuza de la ley contra la violencia de género y de las denuncias falsas en las denuncias por violencia de género en nuestro país. En sus charlas, esta ponente fomenta el odio a dichos colectivos, a los que frecuentemente tacha de violentos, advirtiendo del presunto poder de los lobbies homosexualistas, la persecución de la masculinidad o la imposición a las mujeres de un modelo masculinizado que las niega como tales. Otras perlas que los asiduos al Ateneo se habrían encontrado de acudir a este acto son aquellas en las que esta señora asegura públicamente que el feminismo no defiende a la mujer, solo a las lesbianas, y que la educación en la salud sexual y reproductiva se promueve el homosexualismo, animando a niños y niñas a probar como ventajoso y moderno el contacto homosexual. O aquellas intervenciones en las que define el feminismo como una mafia en la que no existe el amor, diciendo textualmente: estas mujeres que no aman, educan y adoctrinan, pagadas con dinero público y amparadas en legislaciones inocuas, a nuestras hijas. Estas son algunas de sus manifestaciones. Bien, estas charlas con contenido como los que aquí señalamos habían sido ya vetadas en lugares como la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid o la Biblioteca Pública de Guadalajara. Aquí en Santander ha tenido que ser, una vez más, la presión social de casi 40 colectivos, entre ellos Santander Si Puede, quien haya alzado la voz frente a tal despropósito, porque sólo así se puede calificar el que una institución cultural de presumible prestigio y con financiación pública, que se define a sí misma como asociación de carácter cultural declarada de utilidad pública, que inspirándose en sus tradiciones se consagra al planteamiento y análisis al más alto nivel científico, y subrayamos lo de al más alto nivel científico, se dedique a organizar actos en los que se difunda tal basura intelectual. Algo que, por desgracia, se está convirtiendo en habitual, pues ya en el pasado el Ateneo ha tenido que rectificar y desconvocar la celebración de actos a cargo de asociaciones y colectivos de marcado carácter xenófobo, racista y totalitario, dedicados a difundir mensajes de odio. Tal es el caso de la Asociación Alfonso I, conocido colectivo de ideología ultraderechista de Santander, cuyos actos solamente fueron cancelados tras una fuerte contestación social, al punto de que la propia Junta Directiva del Ateneo de Santander decidió en mayo de 2017 que no volverían a acoger más actos de la asociación, criticada por su carácter xenófobo y fascista y conocida, por ejemplo, por sus campañas de recogida de alimentos solo para españoles, las campañas de apoyo al comercio local en las que se carga contra los establecimientos regentados por chinos y extranjeros, el revisionismo del franquismo, las campañas contra los colectivos que defienden la integración y la igualdad de derechos de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Decisión tomada no sin la previa defensa de esta asociación que hizo el propio presidente del Ateneo, que en unas desafortunadas declaraciones equiparaba a la misma con otras entidades de prestigio como la Universidad de Cantabria, Fundación Bruno Alonso, Universidad Europea del Atlántico, Instituto de Física de Cantabria, Asociación de la Prensa, etcétera, etcétera. No tuvo, sin embargo, el señor presidente del Ateneo ningún tipo de reparo a la hora de vetar la celebración en 2017 de un acto de colectivos de izquierda en el que se quería abordar la temática de una posible confluencia de estos. Veto efectuado por el carácter político del acto, que milagrosamente no observó en los casos anteriormente señalados. Volviendo al caso más reciente, como decimos, la programada celebración de dicha charla ha levantado las críticas e indignación de numerosos colectivos, porque dicho acto, dicha charla, actos de este tipo, invisibilizan a las mujeres en cuanto a víctimas de violencia de género y, en consecuencia, da por hecho que no hace falta prevención, niega que haya discriminación, niega las violaciones, niega que nos maten. No es libertad de expresión, no es ideología, es fomentar el odio, es violencia. Declaraciones manifestadas, por ejemplo, por Miriam Bustillo, presidenta de la asociación Mujoca, Mujeres Jóvenes de Cantabria. Y en toda esta polémica llama la atención el lamentable silencio del Ayuntamiento de Santander, con su alcaldesa y su concejala de Cultura a la cabeza, incapaces de hacer valer su condición de cargo público para pedir al Ateneo de Santander que ponga fin a estos infames contenidos en su programación cultural. Por eso, como ni el Ateneo ni el equipo de gobierno del Partido Popular parecen tener claro este asunto,
nos vemos obligados a traer a este Pleno esta moción para que sea el Pleno de la corporación, en concreto su oposición, quien ponga en marcha las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Por todo lo anteriormente expuesto, Santander Si Puede, a través del concejal que la suscribe, formula al Pleno la presente resolución para que se adopten los siguientes acuerdos. 1. Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo convenio en el que se incluya como cláusula de resolución del mismo y de devolución de la subvención la organización por parte del Ateneo de Santander de actos, charlas o actividades con contenidos claramente ofensivos o que discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social o que promuevan el odio o la violencia. 2. Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo convenio en el que se incluyan cláusulas que claramente vinculen dicho convenio al cumplimiento de la Ley de Subvenciones de Cantabria. 3. Que dicho nuevo convenio sea llevado a la comisión mixta prevista en el convenio actual para su aceptación por ambas partes en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta moción. 4. En caso de no ser aceptado por parte del Ateneo de Santander, proceder a la resolución de todo acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha institución y proceder a la retirada de la subvención anual de 6.000 euros. 5. Instar al Gobierno de Cantabria a llevar a cabo la misma medida en su convenio de colaboración y subvención al Ateneo de Santander. Perdón, quería presentar una transacción. Repartimos el texto. Sí. Buenos días de nuevo. Decir en primer lugar que vamos a apoyar también la moción del Partido Regionalista. Curiosamente, que también quería recordar que, aunque su propuesta es más amplia y el objetivo de la misma también, hace unos meses nosotros también trajimos aquí otra propuesta con ocasión de aquella polémica que surgió a tenor de un artículo escrito por el jefe de Cultura del Ayuntamiento. Trajimos una propuesta que incluía la elaboración de un código de buenas prácticas. En aquel caso era un código de buenas prácticas para la prensa, ¿no? Recuerdo que se rechazó, se utilizó como argumento por parte de todos los grupos para rechazarlo de forma equivocada desde nuestro punto de vista. Hay que tener en cuenta que protocolos, códigos de buenas prácticas de ese tipo se firman en muchos ayuntamientos. Si la concejala de Cultura se lo mirase, se sorprendería de ver cuántos ayuntamientos del Partido Popular han firmado códigos de buenas prácticas de este tipo, que tratan de poner algún límite a este tipo de manifestaciones en medios de comunicación. En aquel momento creo que el Partido Regionalista no lo apoyó, pero el espíritu de la propuesta es el mismo, aunque el objetivo en este caso sea mucho más amplio. Creo que a veces se nos intenta a nosotros poner etiquetas sobre una especie de carácter demasiado extremista o sectario a la hora de poner límites, pero si se fijan, y yo reto a cualquiera en este Pleno a que así lo manifieste si me estoy equivocando, nosotros nunca decimos dónde tienen que estar los límites. Lo que tenemos claro es que tiene que haber límites para impedir que se haga bajo el paraguas de la financiación pública manifestaciones como las que se tenían previsto hacer en el Ateneo. De la intervención de la concejala de Cultura poco tengo que decir porque de verdad ha sido toda una sucesión de absolutas barbaridades. Aquí nadie está poniendo ningún tipo de límite a la libertad ideológica. Lo que nosotros decimos es que determinadas cosas, determinados postulados bajo el paraguas de la financiación pública que tratan precisamente de atentar contra los derechos de amplios colectivos de la sociedad española deben tener un control y deben ser reconvenidos en cuanto a la forma, si cabe, de exponerlos. Si usted, que por cierto ha dicho que en su convenio, que no la citan, lo firman en base a la Ley de Subvenciones de Cantabria, se conociese la Ley de Subvenciones de Cantabria, vería que esta ley hace mención a la legislación estatal en materia de subvenciones y dice que se puede retirar la subvención y se puede sancionar a aquellas asociaciones que discriminen por todas las razones que hemos incluido en el punto 1. Por lo tanto, usted misma en su exposición, debido a su desconocimiento y a su ignorancia de la ley, se contradice en sus postulados. La ley establece que este tipo de manifestaciones son sancionables. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad pública, tenemos que velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y ¿qué quiere que le diga? Hablamos de instituciones con paraguas, con financiación pública. Si el Ateneo es una entidad privada que no se financia con dinero de todos los ciudadanos, incluidos aquellos contra cuyos derechos atentan este tipo de conferencias, nosotros no tendríamos nada que decir. Es más,
Si ustedes hubiesen dicho algo al respecto, reconvenir al Ateneo respecto a este tipo de actos, nosotros ni siquiera habríamos tenido ninguna intención de traer aquí esta moción, porque creeríamos que ustedes, que tienen una responsabilidad pública con respecto a todos los ciudadanos de Santander, incluidos los colectivos a los que se critica, habrían cumplido con la responsabilidad de sus cargos. No lo hacen, no lo sé por qué. Probablemente igual incluso algunos hasta tienen cierto aprecio o apego a las ideas que se difunden en estas conferencias. Continuamos, señora Bielba.